Hola con todos, bienvenidos. Mi nombre es María Belén Maya, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y hoy les presentaré un video sobre la Corte Constitucional con la finalidad de difundir información importante sobre esta institución de protección de derechos humanos dentro de nuestro país. El presente video está estructurado de la siguiente manera. Primero la introducción al tema, para después hablar de la integración de la Corte Constitucional, su estructura, sus atribuciones, un formato de denuncia mediante un ejemplo y un formato de ficha de relatoría mediante un ejemplo. Entonces, comencemos. Hay que saber que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución del 2008, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y de justicia, lo que implica que el Ecuador cambió su modelo de Estado legalista que prevaleció en el país desde la formación de la República para adoptar el llamado modelo constitucional. Como consecuencia del Estado constitucional, se crea la Corte Constitucional del Ecuador, que de acuerdo al artículo 429 de la Constitución de la República, se le define como el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Su visión es ser un órgano autónomo e independiente de administración de justicia constitucional, de reconocimiento y prestigio nacional e internacional. Su misión será la de garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y las garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. Ahora hablaremos de la integración de la Corte Constitucional del Ecuador. Esta está conformada por tres factores. Primero, un sistema de designación de los miembros de la Corte Constitucional. Segundo, un periodo y posibilidad de reelección de los miembros de la Corte. Y tercero, requisitos para ser jueza o juez de la Corte. Dentro del sistema de designación de los miembros de la Corte Constitucional, tenemos que se designarán por una comisión calificadora, que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, la legislativa, la ejecutiva y de transparencia y control social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Ahora hablemos del periodo y posibilidad de reelección de los miembros. La Corte Constitucional estará integrada por 9 miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de 9 años sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada 3 años. Y por último, los requisitos para ser jueza o juez de la Corte Constitucional. Esos son los que determina la ley, que son los siguientes: ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos. Tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años. Demostrar probidad y ética. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de ningún partido o movimiento político. Ahora hablemos de la estructura de la Corte Constitucional. La estructura interna de la Corte está prevista en el proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Está organizada internamente de la siguiente manera: el Pleno de la Corte, una sala de admisión, la sala de selección de procesos constitucionales, la sala de revisión de procesos constitucionales, la presidencia, la Secretaría General, órganos de apoyo y el Centro de Estudios Constitucionales. Ahora desglosaremos cada una de estas para ver de qué se trata. El Pleno de la Corte establece que
El Pleno de la Corte es la reunión de todas las juezas y jueces de la Corte Constitucional. Las sesiones del Pleno de este organismo serán presididas por la presidenta o presidente de la Corte Constitucional, a falta de por la jueza o juez a quien corresponda según el orden alfabético de los apellidos. Ahora hablemos de la sala de admisión. La Corte Constitucional contará con una sala de admisión encargada de calificar y admitir la procedencia de acciones constitucionales en los casos y términos establecidos en la ley. Esta sala estará integrada por 3 juezas o jueces constitucionales que actuarán mensualmente de una manera rotativa. La sala de selección. Selección de sentencias en materia de jurisdiccionales y resoluciones de medidas cautelares compuestas por 3 jueces o juezas que actuarán mensualmente de manera rotativa. La sala de revisión. Para efectos de las revisiones de sentencias de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y resoluciones de medidas cautelares, la Corte Constitucional tendrá salas de revisión de procesos, compuestas cada una por 3 juezas o juezas designadas para cada caso por el Pleno de manera rotativa y al azar. La presidencia. La presidenta o el presidente de la Corte Constitucional será uno de los juezas o jueces. Este va a ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la Corte. Va a convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno, elaborar y presentar aprobaciones para el Pleno el proyecto de presupuesto de la Corte. Además, va a designar a los funcionarios y empleados de la Corte conforme a los reglamentos internos y establecer conjuntamente con el secretario de Gestión Institucional la planta de personal de la Corte Constitucional. También va a aprobar las bases de la convocatoria de los concursos públicos para el ingreso de los funcionarios de la Corte. Va a decidir las cuestiones que afecten al funcionamiento interno de la Corte, no señaladas por esta ley. Va a delegar las funciones que considere necesarias conforme al reglamento, conformar las comisiones especiales y va a ejercer funciones que le correspondan como jueza o juez. La Secretaría o Secretario General de la Corte Constitucional será de libre nombramiento y remoción por parte del Pleno y tendrá la función de coordinar los procesos de archivo, custodia, notificación de las providencias y demás funciones que le atribuye el reglamento. Los órganos de apoyo. Se consideran órganos necesarios de apoyo los asesores, Secretaría General, Secretaría Técnica Jurisdiccional, Secretaría de Gestión Institucional, oficinas regionales y las entidades que establezca la Corte. Y por último, los estudios constitucionales. Esos son los encargados de ofrecer el apoyo académico a la Corte a través de la relatoría, el manejo de la biblioteca y el centro de documentación y la investigación, y la publicación en áreas afines de derecho constitucional. Ahora hablemos de las atribuciones que tiene la Corte Constitucional del Ecuador. Primero, la interpretación constitucional. La Corte es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán un carácter vinculante. Otra acción es la de acción pública de inconstitucionalidad. Aquí se va a conocer y a resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos o autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. El control constitucional de actos administrativos. La Corte tiene como función conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. La acción por incumplimiento.
En caso de una disposición administrativa, esta debe ser de carácter general, es decir, que obligue a todas las personas o funcionarios y no a uno solo de ellos. Asimismo, cuando en los casos de violación de derechos humanos una Corte Internacional haya condenado a que el Estado indemnice a las víctimas y los funcionarios no cumplen esa sentencia, esas víctimas pueden acudir a la Corte Constitucional para que obligue al Estado a cumplir a través de esta norma. Controlar las declaratorias de los estados de excepción. En los casos de agresión, catástrofe, grave conmoción interna o calamidad pública, el presidente de la República puede declarar el estado de excepción, antes conocido como estado de emergencia, y cuando lo hace puede limitar algunos derechos. En estos casos, la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca de si la decisión adoptada por el presidente no contradice ninguna norma constitucional. Sancionar el incumplimiento de las sentencias constitucionales. Las decisiones de la Corte Constitucional se llaman sentencias constitucionales. Estas son de carácter obligatorio para todos los funcionarios y particulares a quienes ordena hacer o dejar de hacer algo. Si no se cumple, la Corte tiene la facultad de obligar su cumplimiento. Control de constitucionalidad de las decisiones judiciales. Control constitucional y dictámenes previos de constitucionalidad. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos. Sobre los tratados internacionales. El control constitucional automático sobre los tratados internacionales que requieren la aprobación legislativa. Sobre las consultas populares. Necesidad de garantizar los procesos democráticos y evitar su manipulación política. Prevé el control constitucional automático de las consultas populares. Y sobre las objeciones de inconstitucionalidad, el presidente de la República puede rechazar un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional por contener normas que sean inconstitucionales o inconvenientes. En este caso, la Asamblea Nacional deberá enviar el proyecto de ley objetado a la Corte Constitucional para que ésta decida con carácter obligatorio. Si la Corte acepta la objeción de inconstitucionalidad, el proyecto de ley se archiva. Pero si no lo acepta, el proyecto de ley se convierte en ley y se publica en el registro oficial. Estas han sido algunas de las funciones de la Corte. Cabe mencionar que no son las únicas. Ahora veremos el formato de denuncia a la Corte Constitucional del Ecuador mediante un ejemplo. Para el formato de denuncias deben constar 3 partes. Primero los antecedentes, después las consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional y por último la decisión y la sentencia que ya es tomada por los jueces. Aquí les pongo un ejemplo y en el link les dejo también para que puedan leer todo el documento. Y por último, les voy a dar un ejemplo este es un ejemplo de relatoría de un boletín emitido por la Corte en Jurisprudencia al Día. Jurisprudencia al Día es una herramienta de la Corte donde se exponen las sentencias y dictámenes notificados que la Corte emite durante 15 días de actividad, así como los autos de aclaraciones y amplificaciones y los autos de sentencias y dictámenes constitucionales en fase de seguimiento que la Corte profirió en el mismo periodo del tiempo. En la página web de la Corte se pueden encontrar todos los boletines de la Corte Constitucional, las fichas de relatoría, las sentencias y todos los demás. Les dejo el link en la descripción para que puedan observar. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido el video sobre la Corte Constitucional. No antes sin despedirme, dejándoles una pregunta abierta para su reflexión. Si será que en realidad la Corte Constitucional del Ecuador es un órgano fuera de corrupción, independiente, que realiza las actividades con total jurisprudencia, de una manera correcta. ¿Será o no será? Les dejo la pregunta abierta para su interpretación. Muchas gracias por su atención y eso ha sido todo por hoy.